Capítulo 2. Geómetra y la piedra viva. Eloy regresó al pueblo agitado, con el rostro encendido por la emoción. Cruzó la plaza central corriendo, sin saludar a nadie, hasta detenerse en seco frente al atrio de la vieja iglesia. Respirando con dificultad, dejó caer su mochila al suelo y comenzó a revolver en su interior con manos temblorosas. De entre cuadernos, papeles arrugados y un cuenco de madera, extrajo una escuadra metálica, un compás desajustado y otros instrumentos de medir desgastados por el uso. Con una urgencia desbordada, se arrodilló y comenzó a medir los ángulos de las piedras que formaban los muros del templo. Tocaba los bordes, comparaba alturas, alineaba ejes imaginarios en el aire. Su mirada brillaba con una mezcla de júbilo y desesperación. Era como si buscase algo que solo él entendía. Un niño que jugaba en la plaza lo observó con curiosidad. Se le acercó, sin miedo, y le preguntó con voz sincera: «¿Qué hace, señor Eloy?». Eloy levantó la vista como si despertara de un trance y, con una sonrisa casi febril, respondió: «Pitágoras, amigo. Pitágoras. Eureka, eureka». La madre del niño, al ver la escena, lo tomó del brazo con apuro. «Ven, hijo, no molestes. El señor no está bien, está perturbado». Algunos vecinos comenzaron a salir de sus casas, alertados por los murmullos que corrían de boca en boca. Pronto se formó un pequeño grupo de curiosos alrededor del atrio. Algunos cruzaban miradas inquietas, otros susurraban sobre antiguos rumores de rarezas en Eloy. Fue entonces, entre piedras, polvo y ecos de campanas lejanas, que Eloy se irguió, levantó la voz y comenzó su elocución. Su tono no era el de un desvarío, sino el de alguien que, habiendo encontrado una verdad íntima, sentía el deber de compartirla. Y nadie se atrevió a interrumpirlo. Dijo: 1. En el sendero ascendente del conocimiento, todo encuentro significativo inicia y concluye con preguntas. Así, la apertura y el cierre del trabajo interior requieren 5 actos de conciencia dirigidos hacia quienes custodian la sabiduría. No son preguntas mecánicas, sino llamados simbólicos al despertar del alma. Ayudar a los sabios no es solo una tarea funcional, sino un oficio profundo, acompañar la búsqueda de perfección, no aquella que mide ángulos y proporciones, sino la que talla en el espíritu la armonía entre pensar, sentir y actuar. 2. Esta perfección no se alcanza por fórmulas externas, sino cuando la razón, libre y sin cadenas, se convierte en guía del pensamiento. Solo el espíritu que encuentra por sí mismo la evidencia puede verdaderamente iluminarse. Y así, el estudio del ser humano, el arte de educarlo, de mostrarle sus derechos y deberes, y de ayudarle a elevarse sobre sus instintos, se convierte en una iniciación perfecta, aquella que transforma al bruto en sabio, al impulsivo en libre, al ser dormido en despierto. 3. Pero el progreso no puede ser unilateral. La educación material, sin ética, renueva la barbarie; la religiosa, sin libertad, esclaviza; la intelectual, sin corazón, tiraniza. Solo en la unión de los 3 aspectos, físico, moral e intelectual, florece el verdadero desarrollo humano. Desde los albores del tiempo, cuando 2 hombres de virtud se unieron para iluminar a otros, comenzó esta senda. Y para recorrerla, se requiere disciplina, como Pitágoras, que exigía años de silencio antes de otorgar la palabra, porque la palabra mal usada destruye, y la ignorancia que habla guía hacia el abismo. 4. Esa palabra, al ser pronunciada, no es un sonido sino un símbolo, carga, peso, frutos de sabiduría. Es el fruto de un largo cultivo interior, ganado no por el atrevimiento, sino por la humildad del aprendizaje. Quien la pronuncia ha atravesado el umbral interior, ha mostrado sus signos, ha tocado con respeto los misterios, ha respondido con actos y gestos a los signos invisibles del alma. 5. Sentado al mediodía, donde la luz cae vertical sobre la tierra, el buscador estudia las ciencias que descifran la naturaleza. El pensamiento, entonces, se convierte en el universo, donde se exploran las fuerzas visibles e invisibles, las acciones humanas y las causas que las mueven. Desde la superficie hasta el centro, todo está en juego en este espacio sagrado del conocimiento. 6. 3 pilares sostienen su bóveda sembrada de estrellas: sabiduría que concibe, fuerza que ejecuta y unión que sostiene. Sobre ellos descansa el dosel azul del pensamiento superior, símbolo del infinito que guía la conciencia. Su hogar, en su forma, se extiende de oriente a occidente, de norte a sur, de lo eterno a lo concreto. Es cuadrilongo y vasto como la experiencia humana, cubierto por el misterio y alumbrado por la razón. 7. A su alrededor,
Una cadena une a quienes buscan sostenerse mutuamente ante los peligros de la existencia, representando la fraternidad que vence la soledad. El piso, con sus blancos y negros, recuerda que el bien y el mal se alternan como los días y las noches, y que caminar sobre ellos exige equilibrio. 8. Al ingresar en los espacios de formación profunda, es común encontrar estructuras que no solo cumplen una función arquitectónica, sino que reflejan principios fundamentales para el desarrollo humano. Las columnas que se alzan a la entrada no son meros adornos. Su tamaño y proporciones recuerdan que la perfección absoluta no es alcanzable y que la belleza externa es pasajera. Lo que realmente tiene valor es el esfuerzo constante por cultivarse moral e intelectualmente. 9. En su interior, estas columnas guardan herramientas que representan habilidades prácticas, el trabajo bien hecho, la constancia, la precisión, el juicio justo. Son emblemas de una actitud frente a la vida que se basa en la preparación, el compromiso y la responsabilidad. Los elementos decorativos que las coronan, tejidos, flores, frutos, aluden a valores como la cooperación, la honestidad, la pureza de intención, la productividad y la apertura hacia otros. 10. El conjunto sugiere que, con el tiempo y la práctica, el ser humano puede desarrollar capacidades que le permiten comprender su entorno, actuar con integridad, colaborar con otros y construir algo significativo más allá de sus propias limitaciones. Así, el ideal de formación no es un estado místico, sino un proceso continuo de maduración ética, emocional e intelectual, que requiere paciencia, templanza y un horizonte claro hacia el cual dirigirse. 11. Desde la oscuridad se pasa a la luz, ese es el único camino, por donde solo los preparados pueden pasar. La puerta está flanqueada por emblemas que anuncian la enseñanza, la verdad no es perfecta, pero es necesaria, la belleza es transitoria, pero inspira. La escalera que lleva a lo alto se enrosca en 3 tramos, uno para cada grado de conciencia. Del lugar donde se comienza a meditar, el buscador asciende hasta donde la luz del conocimiento lo llama, transformándose. 12. La doctrina de los números revela que no son entidades, sino abstracciones útiles. Sin embargo, la mente humana, deseosa de misterio, les ha dado rostro simbólico. La unidad, indivisible, fue vista como origen de todo. El 2, como reflejo del bien y del mal. El 3, como armonía de lo divino, lo humano y lo natural. El 5, número consagrado al hombre, une los sentidos con la razón, y encarna el equilibrio del ser educado. El 7 honra los ciclos cósmicos. El 9, hijo del 3, representa la culminación y el retorno a lo esencial. 13, así, el neófito, tosco, se transforma, y ahora es un ser un poco más preparado, listo para ser parte del gran edificio. En su voz resuenan los números sagrados, 1, 5, 9. El trivium, la tríada del saber clásico, lo marca. Sus facultades se han ejercitado y pasando de lo físico, a lo intelectual y moral, constancia, conducta recta, razón que doma pasiones y la igualdad entre todos los seres humanos. 14. En el camino de su educación sus travesías fueron símbolos del esfuerzo físico e intelectual necesario para la formación. Hoy en día es el trabajo interior que todo buscador debe emprender si quiere merecer el título que ostenta. La educación, palabra que encierra esas travesías, no es una acumulación de datos, sino un arte de vivir. Se alcanza con estudio constante, con lucha contra las adversidades, con previsión del futuro, con adaptación creativa a lo inesperado. 15. Y así, al comprender el significado de la geometría se entiende que ella no solo representa una ciencia exacta, sino también la chispa divina que enciende a las almas electas, las lleva a descubrir las leyes del universo y a aplicarlas para imitar, con humildad, las obras inmortales de la creación. Es la llave y espejo, camino y horizonte. Y quien conoce la geometría, lo hace porque ha caminado, ha caído, ha aprendido, ha despertado. Desde el umbral oscuro de la iglesia, la vieja puerta de madera se abrió con un quejido lento. El capellán, vestido con sotana y gesto severo, avanzó unos pasos y alzó la voz con tono firme. Hijos míos, aquí no hay nada que ver ni oír. No presten atención a lo que no tiene sentido. Dejen al hombre en paz, y solo se irá. La gente, acostumbrada a obedecer más que a pensar, bajó la mirada y comenzó a dispersarse. Algunos soltaron una risa breve, contenida, burlándose por lo bajo de las cosas de Eloy. Pronto, la plaza volvió a su ritmo habitual, como si nada hubiera pasado. Eloy, en silencio, comenzó a recoger sus instrumentos con manos pausadas. Guardó su escuadra, su compás, y acarició la piedra una última vez antes de levantar su mochila.
El eco de sus palabras, aún frescas en el aire, ya no encontraba oídos. Fue entonces que el niño volvió a acercarse, con paso firme y mirada limpia. Sin decir mucho, le ofreció un trozo de pan envuelto en un pañuelo y un pequeño tarro de miel casera. Sus viajes deben ser agotadores, dijo con ternura. Me llamo Giorgio. Eloy aceptó el pan con una sonrisa serena, y tras una pausa, respondió, tú no eres Giorgio. Tú eres Elian. Ese es tu verdadero nombre. Porque quiere decir aquel que lleva la luz del sol en la mañana, y eso eres tú, un rayo de esperanza entre generaciones dormidas. No olvides nunca mirar con tus propios ojos, aunque todos los demás estén ciegos. El niño asintió en silencio. Y sin más palabras, Eloy se colgó la mochila al hombro, dio unos pasos hacia el poniente, justo antes de perderse por una calle de tierra, murmuró para sí, hoy el camino me lleva donde apunta Antares, a ver a dónde me conduce. Y se fue, con los pies polvorientos y el alma encendida, dejando atrás al pueblo que no supo escuchar, y a un niño que, quizás, algún día sí lo haría.